Hola chicos, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo me copian? Todo tranquilo, doctor. Bien, gracias. Bien, que se vayan comentando. Por favor, no olviden siempre registrarse en el chat, por favor, de la grabación. Vamos a dar continuidad al tema de la usucapión. Que se vayan conectando los compañeros. Bien. Bien, mientras se van conectando, nuestro examen está previsto para el próximo, permítanme a ver, viernes como hoy día, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Tienen algún examen el día de hoy? No, 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 qué bien. Están descansaditos entonces. A ver, si mal no recuerdo, yo en esta materia tengo más o menos 70 en registros. Lógicamente no asisten los 70. En las materias que hayan dado clases, chicos, ¿cuántos se han conectado? de 45 a 49, doctor, que yo sé, Sí, que he sí, visto. es el número que normalmente se van conectando. Bien. ¿Alguna duda mientras vamos recibiendo los compañeros con respecto al tema de la usucapión decenal o extraordinaria, también llamada prescripción adquisitiva? ¿Tienen alguna inquietud, algo que no ha quedado claro para que podamos pasar a la usucapión quinquenal, también llamada usucapión ordinaria? ¿O está todo clarísimo? No hay entonces ninguna duda. Asumo entonces que todo está entendido, ¿cierto? Por lo menos para mí sí, creo, y mis compañeros igual, doctor. Sí, creo que hemos sido bastante reiterativos y hemos tratado de especificar cada detalle. ¿Ya? Y después de terminar esto vamos a hacer una pequeña práctica. Yo creo que la próxima clase, no, la próxima clase no creo, la vamos a dedicar a retroalimentación el día miércoles del tema uno hasta donde abarquemos el primer parcial para que el día viernes estén listos para el examen. Considero que después del primer parcial vamos a trabajar con una práctica que estoy seguro va a despejar cualquier tipo de duda pequeña que haya podido quedar. Sin embargo, si en el interín de terminar el tema de la usucapión tienen alguna pregunta, con todo gusto ya saben. A ver, hemos visto la usucapión decenal, también llamada extraordinaria. El día de hoy vamos a abarcar la usucapión quinquenal u ordinaria y también la usucapión trienal de 3 años. En la sola redacción del término quinquenal podemos establecer que es una usucapión cuyo plazo, estipulado por ley seguramente habla de 5 años. Sin embargo, esta usucapión quinquenal u ordinaria se encuentra delimitado por ciertos presupuestos legales, ciertos requisitos que la misma ley exige, independientemente del tiempo de la posesión, ¿ya? Y uno de los requisitos principales que exige independientemente de la posesión, que no es que esté exento o fuera,
es que el poseedor, la persona que va a invocar la usucapión quinquenal, cuente con algún documento o título idóneo, ¿ya? Cuente con algún documento o título idóneo para poder transferir la propiedad. Incluso permite que independientemente de la buena fe con el que todas las personas deben obrar, tiene que ver con que ese terreno o ese inmueble haya sido adquirido de quien no era el verdadero propietario, el verdadero dueño. ¿A qué llamamos título idóneo? ¿Ya? ¿A qué le llamamos que es necesario que en la usucapión quinquenal, quien va a invocar esta usucapión para hacerse dueño de ese inmueble, cuente con algún título idóneo? El título idóneo viene a ser, para el caso de la usucapión quinquenal, cualquier documento que acredite de manera fidedigna que el poseedor, para poder ingresar al inmueble, para poder tomar posesión del inmueble, suscribió con quien alegó ser vendedor, independientemente de que no sea el verdadero dueño, algún representante, algún encargado o el verdadero dueño como tal, no interesa, pero la concurrencia necesaria de algún documento. Eso que en la jerga jurídica se conoce como un documentito privado, un documentito de transferencia. Sí, he firmado, pero no he podido hacer el cambio de nombre, o el que me ha vendido había fallecido, o el que me ha vendido tampoco había sido el verdadero dueño, porque lo había comprado, si bien del dueño, tuvo una minuta que nunca la registró y con esa minuta a mí me vendió. Tantos hechos que se escuchan en ese sentido. Y a partir de la firma del documento he estado en posesión del inmueble, he hecho colocar agua, he hecho colocar luz, tengo cable, tengo teléfono, gas domiciliario, soy parte de la OTP. Las mismas condiciones en las que se presenta la usucapión decenal, con la excepción de que si cuento con un título idóneo, puedo invocar la usucapión cumplidos los 5 años de posesión con todos los requisitos que ésta exige. A ver, Daniel, ha levantado la mano, adelante. Perdón, doctor, va a disculpar que le moleste. No te preocupes. Una consultita. Si en todo caso, como usted dice, hemos comprado el inmueble de una persona que tenía toda la documentación, pero la documentación era falsa, pese que en la alcaldía ya nos aprobaron todo. Como usted dice, ya hemos hecho poner luz, ya hemos hecho poner agua, estamos a la espera del alcantarillado, hemos hecho construir la casa. ¿Qué pasaría si en el caso aparece, cuando nosotros estamos ya viviendo en la casa, aparece el verdadero dueño? Ya. Después de haber cumplido los 5 años como mínimo de posesión. Exactamente. Ya. Tiene el mismo efecto que las características del anterior usucapión decenal. ¿Por qué digo esto? A ver, si hacemos un análisis al ejemplo, nosotros hemos comprado el inmueble, nos han mostrado la documentación, un abogado ha elaborado la minuta de transferencia o el documento de transferencia, lo hemos reconocido ante notario, pero resulta que llegado el momento, los papeles con los que el presunto vendedor se había presentado para la transferencia, pues eran falsos. Claro está que para determinar la falsedad de esa documentación tendría que aparecer el propietario, ¿cierto? Y demostrar su mejor derecho propietario y seguramente iniciar una demanda de nulidad de transferencia en contra de quien vendió y en contra también de nosotros como compradores. El tema es que el efecto jurídico va a ser el mismo que en la usucapión decenal. Si yo logro seguramente en esa demanda de nulidad, de transferencia, cancelación de registro y todo lo demás, es una demanda por excelencia ordinaria, está dentro de la categoría de los procesos ordinarios, seguramente que yo voy a tener la posibilidad de contrademandar, como en el primer caso, ¿no? Y con seguridad que lo voy a hacer por usucapión, ¿no? El presunto propietario me va a demandar además del
vendedor que me dio a mí, me va a demandar por mejor derecho propietario, por nulidad o por lo que sea, entonces yo tendré que contrademandar por usucapión. Si yo, poseedor, independientemente de la compra, que además no sabía que eran falsos los papeles, hice mis trámites inclusive, si yo logro demostrar que desconocía de la falsedad de los documentos, pero he ejercido la posesión por más de 5 años en base a ese título considerado idóneo de quien no siendo propietario me vendió, fíjense que la ley avala, ¿sí? Avala ese aspecto en el artículo 134 del Código Civil, de forma clara establece, ¿no? Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe, ¿cierto?, un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple, ahí está la clave, cumple, ¿sí?, la usucapión a su favor, poseyéndolo durante 5 años contados desde el día en que el título fue inscrito, desde el día en que el título fue registrado, y ese registro tiene que ver no solamente con derechos reales, sino también especialmente con la notaría, ¿ya? Muchos de estos casos se han dado cuando inclusive no se reconocían de firmas, sino que se hacía ante juez de mínima cuantía. Autoridades antiquísimas. A mí como poseedor lo que me va a interesar es demostrar y recordar que yo he estado, independientemente de la falsedad que pueda o no pueda determinarse en un juicio, 5 años en posesión pacífica, pública, continua e inequívoca. ¿Ya? Sus micrófonos, por favor, jóvenes, cuiden. Entonces, de ser así, no he sido partícipe de la falsificación de documentos, prácticamente he sido una víctima, pero independientemente de aquello, me va a funcionar la usucapión siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. ¿Estamos? Ahora, es cierto, para que no quede muy coja la idea, es cierto que en materia de nulidad de contratos, transferencias y demás, el efecto jurídico de una nulidad, la nulidad como sinónimo de cero, sin valor legal, jamás nació a la vida jurídica, ¿ya? Retrotrae sus efectos hasta el momento del vicio más antiguo, en este caso hasta el momento en que fue suscrito el documento de transferencia. Esa es una cosa, ¿cierto? Que se declare la nulidad más adelante, fruto de un proceso. Otra cosa es que, como bien dice el 134, cumple con la usucapión, ¿sí?, a su favor, poseyéndolo de buena fe durante 5 o más años, desde el momento en el que fue suscrito, celebrado, inscrito el título. ¿Ya? No es muy usual ver una usucapión quinquenal. ¿Por qué? Porque si hacemos una comparación con la usucapión decenal, en la usucapión decenal lo único que tenemos que probar es haber estado en posesión durante 10 o más años y haber actuado con la diligencia de un buen propietario, ¿cierto? Esa es la exigencia mínima. En cambio, en la quinquenal, ¿sí?, la quinquenal va a proceder cuando exista o concursa un documento o título idóneo, ¿ya? Pero en ambos casos, ¿sí?, se debe demostrar haber estado en posesión durante el plazo que la ley establece para cada una de estas, pero sobre todo cumpliendo con los 4 requisitos de la posesión. Es una condición sine qua non. A ver, Patricia levantó la mano y después Lidia. Buenas noches, doctor. Una consultita. En el usucapión quinquenal, perdón, lo que usted nos indica es del documento idóneo, digamos, se hace la minuta 2015 al 2020, eso valida ya para esa usucapión, pero puede realizarse esa usucapión, digamos, de otro lote, queriendo agasarse y ella viviendo en otro lado. Ah, ya, muy buena pregunta. Si retrocedemos al tema de la posesión, esta está configurada por 2 elementos, el corpus y el animus, ¿cierto? Artículo 87 del Código Civil.
Estos dos elementos van a configurar lo que se llama posesión. En un determinado momento, y lo dice el mismo artículo, es necesario que concurran corpus y ánimos. En algún momento puede que el corpus sea ejercido no por el mismo posesionario, sino por alguien a su nombre. Pero lo que no puede faltar, ¿sí? Lo que no puede faltar es el elemento del ánimos, es decir, el elemento de la intención de hacernos dueño. En la pregunta que Patricia nos hace, puede estar en posesión de una propiedad o tener su propiedad, pero teniendo en este caso en la quinquenal algún título idóneo, puede tener otra propiedad, ¿cierto? Que no ha regularizado su derecho propietario como tal y puede, la pregunta es si puede hacer la usucapión quinquenal. El solo hecho de contar con algún título idóneo denota la intencionalidad de haber adquirido esa propiedad, ¿cierto? Ese documento, título idóneo, inclusive firmado con quien en su momento no era dueño, acredita pues la intencionalidad de que quería ser dueño de esa propiedad. Pero el corpus está en otro lado, llamemos así. Pero el animus persiste, se está comprobando con el tiempo. Claro que dicho así, parece bien fácil, ¿no? Hacer la usucapión, pero corroborando con todas las demás pruebas que acrediten, reitero, especialmente la posesión pacífica, pública, inequívoca y continua, además de otros elementos de prueba, el título idóneo me va a dar la plena certeza de que hubo la intencionalidad de ser dueño, hacerse dueño. ¿Por qué? Porque denota una compra. Por X o Z motivo no se regularizó, perfecto, pero se podría demostrar, conforme el mismo Código Civil establece, el animus siempre existió. Y el corpus fue ejercido o fue realizado por algún tercero a nombre del poseedor. Esto ocurre cuando uno compra algún lote, alguna viviendita pequeña, no necesariamente vive ahí, pero lo alquila, ¿sí? Ese inquilino, que no es ningún poseedor, ni va a poder ser mientras existe un contrato vigente, está ejerciendo posesión en lugar del que ha comprado, en lugar de aquel que va en algún momento a invocar la usucapión. Entonces, está cumpliendo con el elemento corpus, pero el documento idóneo por el medio del cual lo ha comprado quien ha alquilado acredita plenamente el elemento animus. La norma dice que los dos elementos deben concurrir, pero que sin embargo, de forma excepcional, por lo menos el elemento del animus tiene que estar para poder establecer la calidad de posesión, ya con la intencionalidad de hacerse dueño. No es tan sencillo, Patricia, y a todos, pero podría configurarse en base a toda la carga de prueba que puedas reunir, que puedas solicitar como abogado, para poder invocar esta demanda de usucapión, buscando que esta prospere. ¿Listo? Lidia, levantó la mano. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Mi está? pregunta es la siguiente. Usted acaba de decir que la única forma es comprobar teniendo un documento de compra y venta del terreno. O sea, no puede ser un documento que, por decirle, no sé, yo tengo como hace rato nos explicaba, una casa y un lote. Y mi lote lo alquilo, pero ahí no me aparezco durante estos 5 años. He firmado, sí, un contrato con esta gente con la que vivía, pero no he aparecido más. Ya. Entonces, eso no, ellos podrían usarlo como un documento que les acredite esta usucapión quinquenal. No, porque si te estoy entendiendo, ellos tendrían la calidad de inquilinos, ¿cierto? Y mientras el contrato esté vigente de inquilino, de alquiler, ellos no. Pero si no está vigente, por eso le digo, Ah, ya. he ido, me ha aparecido ahí el primer año, he hecho el documento para 2 años y de ahí he desaparecido 5 años, Ya. porque Ese, ya me he descuidado y todo ese lo demás. contrato de alquiler a ellos no les sirve. No les sirve, tendrían que buscar una usucapión decenal.
¿Por qué? Porque concluido el contrato de alquiler que tú suscribiste con ellos, no apareciste más al primer año o al segundo, no renovaste ese contrato y al vencimiento tácito de ese contrato, ellos perdieron la calidad de detentadores y se convirtieron en poseedores, ¿cierto? Pero no podrían alegar una usucapión quinquenal, porque el contrato de alquiler no es un título idóneo de transferencia, como dice ahí, se cuenta con documentos del inmueble, entre paréntesis, título idóneo para transferir o haber sido transferido, ¿cierto? El contrato de alquiler es el contrato de alquiler. Ellos tendrían que tener una minuta que tú les firmaste por alguna transferencia o compromiso de compra-venta, por lo menos, para poder alegar que hay algún título idóneo que Esos acredite que tenían la documentos son intencionalidad. combinados, se podría decir, doctor. ¿Perdón? Hola. Doctor, ese Hola. tipo de contratos donde firmas de, digamos, alquiler con opción a venta, Ah, ya. ¿eso sí? Sí, contratos de ¿Eso sí opción. se diría? Dependiendo de cómo configuran la cláusula de opción. Cuando se hace un contrato con opción a venta, puede ser anticrético o alquiler, en este caso alquiler, esa opción a venta, esa potestad facultativa, se tiene que establecer de forma clara cuando se genera en el contrato. ¿Qué quiero decir? Que debo establecer que vencidos los 2 años del contrato de alquiler, el arrendatario, es decir, el inquilino, tendrá que tener todos los meses de alquiler pagados sin falta alguno, además de algunas otras condiciones se pone para poder optar a la exclusividad de la opción de venta. Algunas doctrinas le llaman a estos contratos de opción contratos condicionales. ¿Por qué? Porque van a estar sujetas a ciertas condiciones. Mientras esas condiciones o estipulaciones que las partes habrían firmado en ese contrato, como ejemplo, de alquiler con opción a venta, no se cumplieran, esas condiciones no se cumplieran, entonces tampoco puede ser usado como un título idóneo. Es una opción que se pudo dar o que no se pudo dar, ¿cierto? No hay siquiera el compromiso firme de compra-venta, porque de ser así, tendría independientemente del alquiler que existir una cláusula que determine que se dio alguna seña, independientemente del alquiler, para asegurar esa opción de venta, para tener la exclusividad de la opción. Si no es así, entonces poco probable que puedan utilizarlo como un documento idóneo en una usucapión quinquenal. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Doctor, Adelante, Marianela. una consultita. Bueno, quería preguntarle si procede. Por ejemplo, hay una persona que me debe dinero y me da un lote. Me dice, este es mi lote, no tengo los documentos ahorita, pero te lo voy a dar después, pero es mi lote. Yo voy, lo murallo, me voy a vivir. Resulta que el terreno era de una asociación, y por ahí, de unos comunarios, pero tampoco me molestan y yo continúo los 5 años viviendo ahí. ¿Puede proceder eso? Sí, ese sí sería un título idóneo que demuestre el elemento del animus. ¿Por qué? Porque independientemente de la obligación que existía, me lo estaría dando en una forma de pago, me estaría cumpliendo una obligación con cosa distinta. Le presté dinero, me está pagando con un lote, por así decirlo. Eso en la materia de obligaciones se llama dación de pago, ¿ya? Que lo van a ver el próximo semestre. Pero si en virtud de ese documento de cumplimiento de obligación, yo ingreso al inmueble, ejerzo la posesión, ojo que no tengo la calidad ni de inquilino ni de anticresista, ¿cierto? Ese lote me lo han dado en calidad de pago de una obligación que yo di en dinero, pero me lo están pagando con un lote, con cosa distinta. Ese título, ese documento, sí podría darme la noción de que la posesión la podría invocar a partir del 5º año. Pero reitero, debo cumplir con los 4 requisitos de la posesión que la ley me establece, me exige.
todo va a, ¿saben qué? Yo agradezco mucho su inquietud, chicos, y por favor a todos les pido, a todos en general, pregunten. Yo sé que tienen muchas preguntas con referencia a la usucapión especialmente, porque es un tema en boga. Esto lo van a ver en el ejercicio profesional muy frecuentemente, ¿ya? Todo va a depender. Las condiciones van a estar dadas para que ustedes, previo análisis, por lo menos consideren que una usucapión va a prosperar, sea decenal o quinquenal, ¿no? Ustedes ya van a tener la noción de que sí. A ver, van a hacer un análisis legal y van a establecer sí, esto puede prosperar. Pero independientemente de la concurrencia de todos los requisitos que ustedes vayan a cuidar con código en mano, no se olviden, chicos, que en materia procesal, es decir, para meterme a juicio, tengo que tener toda la artillería de pruebas posibles. Y como abogado debo cargar esa prueba, debo cargar esa artillería, independientemente de los requisitos que concurran. ¿Por qué? Porque no se olviden que no van a demandar solos. Otro profesional va a estar del frente, ¿sí? Defendiendo los intereses también de su cliente. Otro profesional en su frente va a fijar estrategias, va a conseguir pruebas, va a producir pruebas para debatir con la demanda que tiene. De ahí que mientras un proceso, y especialmente de usucapión, vaya reforzado del mayor elemento de prueba, sí, se tiene la esperanza o la certeza de que esa demanda va a prosperar. ¿Ya? ¿Debemos cumplir con los requisitos? Debemos cumplir con los requisitos. Pero no está por demás, sí, aportar toda la carga que se pueda como prueba a favor de sus clientes. A ver, levantó la mano Daniel y después Kevin. Adelante, Daniel. Doctor, una consultita. ¿Por usucapión solamente tenemos la decenal y la quinquenal? ¿O, No. o tenemos algún otro más que nos puede...? Tenemos alguna otra más que enseguida la vamos a ver que se llama la usucapión trienal, aquella que concurre o procede a los 3 años, que enseguida la vamos a ver. Kevin, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Una duda. ¿La usucapión se puede dar solo con el terreno? Digamos que yo soy el dueño y hago un contrato con una persona X por un año para que plante, digamos, productos y así. Y después de un año yo me pierdo 5 o 10 años, pero esa persona sigue manteniendo, cosechando verduras y esas cosas. ¿Se podría dar usucapión ahí? Quise. Sí, sí, chicos, sí. Una vez que la otra parte, digamos, pierde la calidad de detentador, ¿sí? Vencimiento del contrato y lo demás, asume el rol de poseedor. Y hemos visto diapositivas atrás en alguna clase que en materia agraria, si es un terreno en el sector agrario o rural, también procede la usucapión, ¿cierto? Entonces, sí, dependiendo de la zona, dependiendo de la superficie, porque la clasificación agraria tiene una categoría de superficies: propiedad agraria, pequeño solar campesino, propiedad mediana, propiedad grande, latifundio y todo aquello. Las tierras comunitarias de origen, las famosas TCOs, esas sí no están inmersas dentro de la posibilidad de una usucapión, porque las tierras no pertenecen a una persona, pertenecen a la comunidad, por eso se llaman tierras comunitarias de origen. Ya, pero si la pregunta es, ¿procedería en el sector agrario? Sí, dependiendo de la categoría del terreno que voy a querer usucapir. ¿Listo? Patricia Vargas levantó la mano. Doctor, perdón nuevamente. Esta es mi pregunta. Para hacer un usucapión, podemos, digamos, hacer de 1107 metros cuadrados o tiene un tope. No. Se puede hacer de la superficie en la que uno ha ejercido la posesión. ¿Ya? Gracias. Se puede hacer. Listo. Bien, ¿alguien más, chicos? Chicos? Bien. En este caso,
Y para terminar, y conforme establece el 134 del Código Civil, y conforme ven ustedes la concordancia en la diapositiva, dice, se cumple la usucapión a su favor, poseyendo el bien durante 5 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Esto tiene concordancia no solo con el artículo 279, sino con el 1499 y el 1507. Concordancia, no necesariamente va a referirse a la usucapión quinquenal. El 134 es el que dispone las reglas básicas para la usucapión quinquenal. Bien, el compañero que nos antecedió nos preguntaba si solamente dentro de la clasificación procedía la usucapión decenal o extraordinaria y también la usucapión quinquenal. Hay una tercera usucapión, ¿ya?, que es la usucapión trienal. Cuando hablamos de trienal, estamos hablando de 3 años. ¿Listo? A ver, la usucapión decenal o extraordinaria, así como la usucapión quinquenal, versa sobre muebles sujetos a registro. ¿Cuáles son los bienes sujetos a registro? Por excelencia, los bienes inmuebles, ¿cierto? Los bienes inmuebles tienen como registro a derechos reales. Automóviles, ¿sí? Automóviles, bienes sujetos a registro, ¿cierto? Bienes sujetos a registro. Aviones, barcos, motos, cualquier bien mueble, inmueble, sujeto a registro. ¿Listo? Pero aquí hay un acápite de separación que tiene que ver con la usucapión trienal. Y en la doctrina civil en materia de usucapiones, desde el derecho romano, se estilaba que la excelencia de plantear una usucapión, claro que no había la decenal ni la quinquenal, ¿no? Decía, la excelencia, la voluntad por excelencia de plantear una usucapión para hacerse propietario, ¿sí?, tiene que ver sobre los bienes inmuebles, así, textual. De ahí que hasta nuestros días no van a ver con mucha frecuencia, primero, una usucapión quinquenal, ¿no?, porque exige un título idóneo y se le da diversas interpretaciones, si este es o no es idóneo, como dice la norma. Por lo general van a ver una usucapión decenal o extraordinaria. Pero después la legislación italiana, la alemana, la argentina, que tienen mucha influencia sobre la nuestra, mucha influencia sobre el Código Civil, acepta de forma implícita esa separación. Quinquenal, decenal, por excelencia para bienes inmuebles. Así de claro, por excelencia para bienes inmuebles. La usucapión trienal, ¿sí? La usucapión trienal establece que se va a establecer o se va a aplicar para muebles sujetos a registro. Muebles, no inmuebles. ¿Listo? No inmuebles. El artículo 150 del Código Civil dice más o menos como ustedes ven en la diapositiva, y los que tienen el código a mano seguramente nos harán seguimiento. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un bien mueble sujeto a registro de alguien que no es su dueño, hace suyo el mueble por usucapión, poseyéndolo durante 3 años, contados desde la fecha en que se celebró o se inscribió el título. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestro Código Civil se hace partícipe de lo que la doctrina con origen en el derecho romano abarca, y dice, perfecto, la usucapión decenal, extraordinaria y la quinquenal la vamos a aplicar para bienes inmuebles, casas, lotes, predios, ¿sí? Y la usucapión trienal se va a aplicar para los muebles sujetos a registro
bienes muebles sujetos a registro en un plazo que hayan estado en posesión por un plazo de 3 años como mínimo. Y es aquí donde los categorizan a los autos, a las motos, a los aviones, inclusive embarcaciones, aeronaves, dice el Código Civil y comentado, concordado del profesor Carlos Morales Guillén, del doctor Carlos Morales Guillén, ¿no? Esto quiere decir, y esto se da, también se da. Enseguida les doy la palabra, chicos. ¿Por qué se da? Porque en el tema de los automóviles, por ejemplo, ustedes no les va a parecer extraño que cuando hay personas que se compran un auto, se compran del segundo, tercero, cuarto dueño con una simple minuta de compraventa. Se les entrega todos los papeles y se dan cuenta que el RUA está a nombre del dueño original, que para hacer su cambio de nombre necesitarían de un poder o que el dueño original que está registrado en el RUA les pueda firmar un documento. ¿Qué buscan algunos? Estar en posesión del vehículo durante 3 o más años y como tienen el documento de compra-venta, ese documentito privado que se dice, pues hacen el trámite de usucapión trienal porque o no lo quieren buscar al dueño o quizás el dueño ha fallecido el original o cualquier otra circunstancia. Entonces, como la ley permite, conforme al artículo 150, la procedencia de la usucapión trienal para bienes muebles sujetos a registro, este es el camino que toma. Patricia levantó la mano y 2 compañeros más. Adelante. Hola, Doctor, hola. lo que nos está indicando usted ahorita del artículo 50, el concordado sería el artículo 77, donde dice muebles sujetos a registro, ¿no? Así es. Cuando hablamos de muebles o bienes muebles sujetos a registro, estamos hablando de aquellos bienes que siendo de la categoría de bienes muebles, tengan un registro donde se inscribe el derecho propietario. Los vehículos, tránsito alcaldía. Las aeronaves, la DGCA. ¿Cierto? Motos, tránsito alcaldía. Entonces, esos muebles, esos bienes muebles son sujetos a registro. Ejemplo, ¿el caballo es un bien mueble o inmueble? ¿El ¿Qué caballo, es? doctor? Sí, Es un bien mueble. ya, mueble. Y está en la categoría de los semovientes, ¿no ven? ¿Es sujeto a registro? ¿Hay alguna institución u oficina que registre el derecho propietario sobre algún caballito? No, No hay, pero es un bien mueble dentro de la categoría de los semovientes. ¿Cómo acredita el propietario que es de él? Que vive en su casa. Exactamente, marcándolo. marcándolo y sobre todo ejerciendo la posesión y la diligencia de un buen propietario. Lo cuida, lo cepilla, lo baña, lo alimenta, lo pasea, ¿sí o no? Esa es la diferencia con los bienes muebles sujetos a registro. Los sujetos a registro sí tienen una institución donde uno puede ir y registrarse como dueño en base a algún título suscrito, algún título idóneo. ¿Ya? Ahí se aplica la usucapión trienal, 3 años. Bienes muebles sujetos a registro. Es más, alguna doctrina civil dice que en la usucapión trienal no va a importar la buena fe o la mala fe. ¿Sí? Alguna doctrina civil establece que no es necesaria la concurrencia de la buena fe o de la mala fe, pero debe cumplir con los requisitos que establece la ley. Lidia levantó la mano y Daniel también, creo. Lidia. Eso significa, doctor, para salir de dudas, A ver, de que yo me compre un auto, ya. lo tengo que tener en mi posesión durante 3 años Sí. y el auto puedo hacerlo ya mío después de esos 3 años, Sí, comprobando obviamente que ese auto ha sido mío, yo lo he manejado, le he hecho los cambios, le he hecho todo, aunque no haya un documento de compra y venta. ya. Si no tuvieras un documento de compra y venta, a momento de hacer la usucapión tendrías que demostrar en virtud a qué tienes ese vehículo en posesión. ¿Por A qué ver, razón ese está eh, conmigo? Digamos, puede ser por ex- una deuda o por algo. exactamente, eso sirve. A ver, se va a cortar, chicos, voy a cortar acá y les paso en un segundo el slide de la segunda, ¿ok?